Hola, bendiciones. Dios los bendiga grandemente. Soy el pastor Jaime Rueda Sapien de Iglesia Guerreros de Dios, ministros en guerra espiritual. Te doy una cordial bienvenida a esta transmisión, a este video. Gracias por escoger este canal. Gracias por escoger esta transmisión. Gracias por escoger este canal. Dios te va a bendecir grandemente de una manera especial. Si necesitas oración de liberación, contáctanos, mándanos un mensaje y te vamos a estar ministrando personalmente. Contáctate con nosotros al número 452-132-7123. Agrégale el más 52. Te voy a estar ministrando personalmente. Contáctate con nosotros si quieres invitar este ministerio a tu iglesia a compartir la palabra de Dios, a que hagamos liberación, a que hagamos oración en tu iglesia. Contáctate con nosotros y si nos quieres invitar a este ministerio, a tu iglesia, a compartir la palabra de Dios, a ministrar liberación, contáctate con nosotros y con gusto vamos a ir a compartir la palabra de Dios y a hacer liberación, a ministrar liberación. Si deseas invitar a este ministerio, contáctate con nosotros y con gusto vamos a ir a tu iglesia. Vamos a ir a compartir la palabra de Dios y a ministrar liberación. Por eso es necesario que tú como pastor, tú como que eres el encargado de la iglesia, el pastor, el ministro, el ungido, el siervo, es necesario que veas los videos. Ve los videos y ve qué ministerio es. Y si una parte en tu iglesia hace falta, por ejemplo, quieres invitarnos a ministrar liberación, a ministrar sanidad, no sé, contáctate con nosotros y con gusto vamos a ir y que quieras invitar a este ministerio. Bueno, vamos a orar para que Dios sea obrando en esta mañana, tú lo vas a ver en otra hora del día, pero Dios está obrando de una manera especial. Vamos a orar. Padre, estoy delante de tu presencia, Señor, delante de tu trono, Padre. Te pedimos que tú, Señor, tomes el control de esta administración, de esta oración, Señor. Te pido que seas tú guardándonos de una manera especial, Señor. Guardando este lugar, Señor. Cubre este lugar con tu sangre preciosa, Señor. Iglesia Guerreros de Dios, desde el estudio de Iglesia Guerreros de Dios, Padre, sigue cubriendo este lugar con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Sigue cubriendo este lugar con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Síguelo cubriendo, Señor. Cubre a todo el que va a ver este video, todo el que va a ver esta transmisión, Señor. Síguelo bendiciendo, Señor. Síguele dando fuerzas para seguir adelante, Señor, en tu obra, en tu ministerio, Señor. Todo el que ha empezado a liberarse con los videos, todo el que ha empezado a enseñarse a la guerra espiritual, Señor. Te pido que los guardes, te pido que los protejas, Señor. Y los cubro también con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Te pidamos tu presencia, Espíritu Santo. Pidemos que tu poder descienda aquí donde estamos, Señor. Te pidamos que tu Espíritu Santo descienda, Señor. Porque sin tu Espíritu Santo yo no soy nada, Señor. Sin tu Espíritu Santo no soy nada, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Que tú desciendas de una manera especial, Señor. Y que tú seas obrando en nuestras vidas y que cubra los teléfonos, la tablet, Señor, las pantallas, los micrófonos, todo lo que se está utilizando para grabar estos videos, Señor. Los cubro con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Todo lo que están utilizando para grabar, para ver este video, Señor. Los cubro con tu sangre preciosa, Señor Jesús.
Toma el control total de esta enseñanza, de esta administración, de esta oración. Toma el control total, Señor, y me pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos la vida de la pastora, mi esposa, Señor. Pongo en tus manos la vida de mis hijas, de mi hijo, Señor. Lo pongo en tus manos nuestras vidas, Señor. Y pongo en tus manos todo el que hace los videos, todo el que está aprendiendo guerra espiritual, Señor. Porque ahora, si tú estás aprendiendo guerra espiritual, nosotros somos tu cobertura en guerra espiritual. No estás solo. Haciendo los videos, no estás solo. Hay una cobertura de parte de Dios que te ha colocado el Señor. Somos tu cobertura en guerra espiritual. Somos tu cobertura y Dios ha derramado unción y poder y autoridad en esos videos. Por eso es que tú te liberas. Por eso es que estás siendo libre. Somos tu cobertura en guerra espiritual. Claro que también si tú así lo deseas. Dios te bendiga grandemente, Dios te siga guardando y Dios tome el control total de este servicio y de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Ponte cómodo si puedes hacerlo, o como tú te acomodes ahí donde estás. Quiero hablarte un poco de mi testimonio, de cómo llegué al Evangelio, cómo llegamos al Evangelio. En primer lugar, al Evangelio llegamos sin nada, endemoniados, endeudados, amargados, tristes, enojados con la vida tal vez. Llegamos sin fuerzas, sin ganas de vivir, sin ganas de salir adelante. No teníamos esperanza de vida. Llegamos destrozados, abatidos, sufridos, dolidos. Así llegamos al Evangelio, yo y mi familia. Cuando llegamos al Evangelio, mis hijas, mi hija, empezaron antes de entrar al Evangelio, empezaron ellas, ya estaban sufriendo, por ejemplo, en la escuela, que de repente, antes de conocer a Cristo, y ellas sufrían en la escuela porque estábamos atacados con ruina, destrucción, no salíamos adelante, estábamos bien atacados con brujería, cierre de caminos por todos lados. Yo luchaba por salir adelante y no podía. Llegué al Evangelio, llegamos al Evangelio, el Señor empezó a liberarnos, empezó a ayudarnos, pero yo llegué al Evangelio bien endeudado también, endeudado, a todos les debía. Muchos me hablaban y me decían, oye, Jaime, necesito el dinero, y fue una aflicción muy, muy fuerte. Llegué muy endeudado al Evangelio, por causa de que yo no conocía al Señor Jesús, por causa de que yo no me había entregado al Señor Jesús, no lo quería aceptar, no quería servirle al Señor Jesús. Me rehusaba y no quería servirle al Señor. Y empecé a endeudarme. Todavía traía ese problema cuando llegué al Evangelio. También en el Evangelio empecé a endeudarme, empecé a pedir prestado, empecé a endeudarme aquí y allá para salir una cosa, me metía en otra y cavaba un hoyo y cerraba el otro y en el Evangelio traía ese problema. Pedía y pedía dineros prestados. Fíjate cómo es el espíritu de ruina. Te hace que seas inteligente para ver quién trae economía, quién trae finanzas. Aún estando en el Evangelio yo sufría de esa área, porque llegas al Evangelio y no cambia todo luego, sino es paso por paso. Yo llegué al Evangelio endeudado y me empecé a endeudar más. No salía mis compromisos. Llegó el momento que, eso sí,
le agradezco a Dios porque casi nunca me quedaba sin trabajo. Siempre tenía trabajo, pero endeudado. No me alcanzaba el dinero, no me alcanzaba para la semana, para la comida. No me alcanzaba para nada de eso. Pero cuando yo ya estaba en el Evangelio, ¿sabes qué hacía yo en el Evangelio? Yo sabía que no me iba a alcanzar y de todas maneras no me alcanzaba. Y decidí hacer un pacto con Dios. Le empecé a diezmar y le empecé a ofrendar. Cuando yo recibí el pago de mi semana, de mi quincena, o de lo que yo ganara, pero no me alcanzaba de todas maneras y entonces yo hice un pacto con Dios y le dije, Dios, si es cierto que tú prosperas, que tú bendices, yo iba llegando al Evangelio, no tenía mucho, todavía no, Dios no me preparaba, todavía yo no me preparaba. Y llegué al Evangelio y hice un pacto con Dios y le dije, Dios, yo sé que no me alcanza, Señor, y te lo digo, Señor, sé que no me alcanza. Ahora, yo hago un pacto contigo, Señor, el darte el 10% de lo que yo gano. No era mucho lo que yo ganaba, no era mucho, pero para mí sí era mucho porque yo no podía salir adelante y todo lo que ganaba lo necesitaba y no me alcanzaba. Entonces empecé a creerle a Dios y le dije, Dios, yo hago un pacto contigo, Señor, y hasta la fecha del día de hoy he tratado de cumplirlo al pie de la letra. He tratado de cumplirlo como no tienes una idea de serle fiel a Dios. Y le empecé a diezmar, le empecé a ofrendar a Dios, empecé a diezmar, pues más crítica la situación, no me alcanzaba menos. Pero ese es el engaño del enemigo, de que cuando no te alcanza, cuando diezmas que no te alcanza, y el enemigo viene y te dice, pero ¿por qué lo diste? Si no te alcanza. Y yo esas voces, yo las reprendía en mis fuerzas, en lo que yo podía, en lo que yo sabía, pues yo esas voces las reprendía y le decía, no te voy a hacer caso, Satanás, ni a tus demonios. Yo hice un pacto con Dios y voy a diezmar, así me quede sin nada. De todas maneras me quedaba sin nada, no me alcanzaba. Pero cuando empecé a diezmar y ofrendar, menos. Entonces yo hice un papel y puse todo lo que debía en ese papel. Empecé a diezmar, pero empecé a ofrendar, pero hice un papel. Un hermano en Cristo me dijo, apúntale un papel. Ella ya tenía muchos años en el Evangelio y me dijo, apúntale un papel, todas tus deudas, todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas de parte de Dios. Ok, pues yo fui obediente y ya llegué y le dije a mi esposa, a la pastora, le dije en ese tiempo, pues amor, pues hay que hacer un papel y hay que poner todo lo que debemos y presentárselo a Dios, de la más chiquita a la más grande. Y Dios, y ahí estaba el papel y la misma situación igual. No cambiaba, pero yo seguía diezmando y yo seguía ofrendando y creyéndole a Dios. Y sí llegaba la duda, ¿para qué te voy a decir que no? Sí llegaba la duda. Llegaba la duda, esa sí llegaba. Y en cuanto cobraba, apartaba los más nuevos. Porque dice la Biblia que a Dios se le da lo mejor, lo primero y lo mejor. Y yo decidí creerle a Dios y apartaba los más nuevos, los más bonitos. Y yo llegaba a la iglesia y le decía, Padre, yo hice un pacto contigo, Señor, y no le hace, yo salíamos de la iglesia. A nosotros nadie nos dijo, tienes que diezmar, tienes que ofrendar a fuerzas. El diezmo, la ofrenda, no es a fuerzas,
Es voluntario, no es a fuerzas. Para que no digas que es a fuerzas o pienses que es a fuerzas. No, yo decidí porque sé la Biblia y yo decidí darlo. Decidí probar a Dios porque la Biblia dice, pruébame. En Malaquías 3:10, pruébame y va a haber alimento en tu casa. Y yo me agarraba de allí. Y más abajito dice, y reprenderé al devorador por ti. Dije, ay, gloria a Dios. Cada rato le decía al Señor, Jesús, aquí dice, Señor, que si yo diezmo, que si yo ofrendo, tú vas a reprender al devorador. Y lo empezó a reprender, sí. Pero mi situación no cambiaba, pero yo seguía adelante. Es que el diezmo y la ofrenda es como un árbol, es una semilla. Aradas la tierra, la preparas, suelta la semilla y a su tiempo va germinando. A su tiempo va saliendo el tallito, las hojitas, a su tiempo va saliendo y luego empieza a salir el fruto. Y dices, gloria a Dios, empezó a dar fruto. Y así es el diezmo y la ofrenda. También puede ser que en el momento que diezmes, en el momento que decidas ofrendar, a las 3 horas te llegue una bendición fuerte y triplicada de lo que tú diste, triplicada. También creo eso y he visto testimonios de eso. Pero también sé que hay diezmos, hay ofrendas, que es como el arbolito, es como la semilla. A su tiempo va a dar fruto y a su tiempo te va a dar fruto y lo vas a poder cortar y lo vas a poder disfrutar. Así es una bendición de los diezmos y las ofrendas. Hay muchas, pero te estoy diciendo nada más unas. Hay muchas que por causa de que diezmas, por causa de que ofrendas, puedes adquirir sanidad, puedes ser sano, puedes ser libre. Claro que no se paga un milagro, no se paga una sanidad, nada de eso, no tiene precio. Una sanidad no se paga. Nosotros oramos gratis por las personas, no cobramos nada. El que yo te diga, si tú quieres sembrar en este ministerio, si tú quieres bendecir este ministerio, no es a fuerzas y tampoco estamos cobrando. Es por amor, por agradecimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida y nadie te está cobrando, nadie. El diezmo, la ofrenda es por amor, no es una obligación, es por amor. Entonces, volviendo yo empecé a diezmar, a ofrendar, y pasaron tiempo, y ya no resistía, porque la Biblia dice que Dios no va a permitir más de lo que no pueda resistir, de lo que no pueda soportar, y también yo esa palabra se la decía a Dios, le decía a Dios, llegaba yo a mi casa y en mi mesa no había alimento, no había comida. Y llegó el momento que tanto era el proceso que yo veía a mis hijas con hambre, hasta yo con hambre, pero pues uno de grande de repente resiste más que un pequeño. Pero eso era antes, eso también pasaba antes de yo llegar al Evangelio. Entonces yo no podía culpar a Dios como muchos lo hacen, que de repente lo culpan y dicen, es que Señor, por tu culpa, por seguirte a ti. La Biblia dice que vamos a padecer juntamente con el Señor Jesús, si tú así lo deseas, si tú así lo quieres y quieres ser salvo. Allí está una opción para ser salvo, pero vamos a padecer juntamente con el Señor Jesús, pero juntamente con Él vamos a ser bendecidos. Y llegaba a mi casa y no había nada. Y venía de trabajar, yo siempre he trabajado, pero no me alcanzaba. Y le dije a mi esposa, a la pastora, le dije, debemos de seguirle creyendo a Dios. Sigámosle creyendo a Dios. Y ella de repente decía, pero de todas maneras no nos alcanza, aunque no le dieras a Dios, no nos alcanza.
Ya estábamos viviendo esa situación antes de llegar al Evangelio, así que no podría decir que era por el diezmo, que era por la ofrenda que daba. No, de todas maneras no nos alcanzaba. Y así pasaron muchos días, muchos meses, que a medio comer, te voy a contar algo. Decía mi hija, mi hija la más grandecita, decía, papi, ¿otra vez sopa? Y yo le decía, sí, dale gracias a Dios porque hay sopa y hay tortillas. Y ella me decía, sí, papi, pero todos los días. Y llegamos al Evangelio y también ocurrió que sopa. ¿Sabes cuándo empezamos a ver la mano de Dios? Porque la vimos y estoy aquí porque la vi. La vi la mano de Dios, la he visto en mi vida. Pero todavía no llegamos a eso. Y decía mi hija, papi, ¿otra vez sopa? Le digo, sí, mami, pero Dios nos va a bendecir, Dios nos va a abrir puertas, Él nos va a dar. Estoy sirviéndole al Padre, pero yo en ese tiempo, cuando entré al Evangelio, empecé a servirle a Dios con todo mi amor. Yo me enamoré de Cristo y le servía en la iglesia con todo mi amor, y yo era el primerito a lo mejor que estaba allí. Bueno, a veces llegaba tarde, ¿verdad? Tampoco no hay que exagerar, de repente llegábamos tarde, porque teníamos que caminar, porque no había para los taxis o el transporte, no teníamos nada ni en qué transportarnos, no teníamos nada, y agarrábamos el camino y decíamos, vámonos temprano para llegar a la hora a la iglesia. Y nos poníamos en acción para llegar a una cierta hora a la iglesia. Y pues sí, llegábamos a la hora y de repente se nos hacía tarde. Y en las aguas, pues no teníamos para agarrar un taxi, no teníamos, contra apenas compramos los uniformes o lo que se ocupaba para servir al Señor. Porque hay requisitos que debemos de cumplir y yo los cumplía como podía. De repente un hermano, una hermana llegaba, hermano, déjate siembro esto, te siembro una playera, te siembro un pantalón. Y decía, gloria a Dios, Padre, gracias. Porque yo antes de llegar al Evangelio era bien orgulloso, yo no aceptaba ayuda de nadie. Yo quería salir adelante yo solo. Yo quería salir adelante yo solo. Y Dios me enseñó que solo no. Me enseñó Dios que solamente de su mano podría yo salir adelante. Y hoy tú te puedes estar preguntando tantas cosas que has vivido en el Evangelio y dices, Dios, todavía no llega lo mío, pero va a llegar. Y así pasaron mucho tiempo en el Evangelio. Nos preparamos en el Señor, académicamente, nos preparamos para servirle al Señor, empezamos a lo mejor un liderazgo, empezamos a trabajar para el Señor, pero no teníamos, y no llegaban los recursos, no nos daba. Y yo seguía creyéndole a Dios y creyéndole y ofrendando y diezmando. No era culpa de nadie, era mi proceso. Pero muchas de las veces tú dices, pero era tu proceso, pero ¿por qué te llevaste como dicen, entre las patas, entre los pies, pues, para qué? A tu esposa y a tus hijas. Porque ellas también iban a ser bendecidas. Y estábamos todos en el proceso. Y le doy gracias a Dios porque Dios siempre estuvo con nosotros, nunca nos dejó. Habían hermanos que nos decían, porque yo en mi oración le decía a Dios, Señor, que cuando yo vaya a la iglesia,
a servirte a ti, Señor, a alabarte, a bendecirte, toques el corazón de uno de tus hijos y nos invite a la cena. Hoy muchos de los que a lo mejor me van a estar viendo van a decir, sí, hermano, a mí el Señor me hacía sentir que te llevara a cenar a ti, a tus hijas y a tu esposa. Agradezco por todos esos hermanos en Cristo que se dejaron utilizar por Dios y oro por ellos todavía. Los bendigo a todos esos hermanos. Los llevo en mis oraciones y le digo, Dios, acuérdate de tal, bendícelo. Ábrele puertas de bendición, multiplícale, que lo que Él puso en mi mesa, tú se lo multipliques al 100 por 1, Padre. Y esa es mi oración. Oro por todo el que se desveló, por todo el que me ayudó para llegar hasta donde he llegado. Oro por ellos, para que Dios no los deje sin recompensa y los recompense a cada día, y que Dios se acuerde de lo que ellos obedecían y nos ayudaron hasta donde más pudieron. El proceso que nosotros vivimos en la economía, horroroso. No, yo lo miro horroroso, pero hoy lo miro como un testimonio. Por eso estoy aquí dándote un testimonio de lo que es estar en un proceso y de lo que es estar y que sientas que Dios no está allí y que sientas que Dios te dejó. A mí el Señor me empezó a utilizar desde ese tiempo en el área de liberación y sanidad. Y veía a los enfermos sanarse, veía a los demonios que huían de las personas y le decía a Dios, Señor, pero ¿por qué no colocas comida en mi mesa? Nunca lo entendí, solamente seguía adelante. O no es que nunca lo haya entendido, ¿por qué no había comida en mi mesa? Si Dios me estaba utilizando en el área de liberación, de sanidad. Esto pasó hace años. Y yo le decía a Dios, no importa, pero yo te amo. Yo te amo, Señor. Y quiero que mi esposa, mis hijas te amen también. Y te sirvan, porque dice la Biblia, yo en mi casa te serviremos a Jehová. Y yo me acordaba y decía, Señor, yo te entregué a mi esposa, te entregué a mi familia. Yo en mi casa te serviremos, Padre. Así yo le decía al Padre. Había hermanos que salíamos de la iglesia y me decían, hermano, vete, vamos, tráete a tus hijas, tráete a tu esposa, vamos a cenar. Que esa cena corre por la cuenta de Dios. Hermanos llenos de la presencia, hermanos ungidos, hermanos calibrados en las cosas de Dios, aun que ellos estaban pasando a lo mejor situación difícil en otra área, ellos nos llamaban, hermano, vente, preparamos una comida. Y como sabían que yo sufría de eso, de la economía, que no tenía para darle a mis hijas, que servíamos a Dios con todo nuestro amor, y nos veías firmes ahí en la iglesia, firmes, y no se nos notaba. Le decía a Dios, no vengo a fingir, pero no puedo tampoco andar diciéndoles a todos que no tengo alimento en mi casa. Y yo a ti es que vengo y te digo, Señor, ves que no hay alimento en mi casa, Señor, ni modo, Padre. Y a caminarle, vámonos. Y traté de servirle al Señor en la iglesia donde aprendimos muchas cosas, donde nos prepararon en muchas áreas. Aprendí a servirle al Señor con todo mi amor. Y sin decir nada, sin opinar nada. Haz esto, haz esto otro, te toca esto, adelante, vámonos. Porque yo le decía a Dios, no quiero no tener economía. Yo quiero tener economía. Dices tú,
O te pones a pensar, o ataca el enemigo, pero si no tenías, ¿para qué dabas? Ofrenda, diezmo. Por eso es que daba, por eso es que ofrendaba, porque es la única manera de accesar a la bendición monetaria, económica, dando. Es la única manera de que Dios te empiece a abrir puertas de bendición, de que Dios te bendiga. Y ya los hermanos ya estaban listos los domingos de repente. Había hermanos que en vez de llevar su sobre al altar, al alfolí, el Señor les decía, hey, no lo pongas en el alfolí, dáselo a tu hermano. Y el hermano se devolvía y me decía, hermano, dice el Señor que yo te dé esta ofrenda. Porque todo es del Señor, todo es de Dios, todo es de Él. Y Él decide qué hacer con sus hijos, Él decide qué hacer con las finanzas de sus hijos. Porque cuando tú te entregas a Cristo, te entregas todo, no nomás una parte. Y Dios me empezó a bendecir, empezó a poner los medios. Pero estábamos bien embrujados con hechicería de brujería, de ruina y destrucción y de muerte. Y aún en el liderazgo yo le decía a Dios, Señor, colócame a alguien para que me ayude, Señor. Yo no sé esta área, no sé por qué me persiguen en la calle, no sé por qué me lanzan demonios. Yo sentía los espíritus en la calle que me atormentaban, que sentía cómo me lanzaban los espíritus, los demonios. Esos espíritus los lanzan los satanistas, los hechiceros, los brujos, te lanzan demonios. Pero yo no sabía cómo defenderme, cómo hacerle. Empecé a aprender guerra espiritual y el Señor me colocó a mi pastora. Nos colocó a mi pastora y nos empezó a adiestrar, nos empezó a capacitar, nos empezó a ayudar, nos empezó a liberar el Señor por medio de su vida. Y la economía no fluía, la economía seguía igual, luchando. Hay veces que mi pastora hacía una vigilia y no podíamos estar en la vigilia porque no había para conectarnos, no había saldo, sí, de repente no traíamos ni celular, ahí traíamos uno que lo usábamos entre los dos, entre yo y la pastora, y ahí la usábamos entre los dos. Un celular, un iPhone, no, uno chiquito, pero era de tacto, pues, y podíamos ver videos y todo. Y nos empezó a capacitar nuestra pastora, nos empezó a ayudar, nos empezó a liberar y nos empezó a enseñar cómo hacerle. Así como yo, por ejemplo, te pongo los videos, te muestro los videos que los puedes hacer en casa. Esos videos vienen de parte de Dios. Y me empezó a ayudar. Y yo le dije, Dios, allí todavía no me entregaba finanzas el Señor, todavía no me bendecía. Allí todavía no. Y le dije, Dios, porque primero capacita a un guerrero el Señor. Primero te capacita para poderte enviar. Y me capacitó, nos entrenó, nos enseñó, nos capacitó, nos adiestró, nos ayudó. El Señor por medio de la pastora. Gloria a Dios por esa guerrera en Cristo Jesús. Porque esa guerrera, esa pastora ha dado todo por el Señor. Y es mi autoridad en esta tierra. Y nosotros nos sujetamos a ella. Le dije un día a mi pastora, pues usted nos va a tener que aguantar, porque necesitábamos mucho, necesitábamos que nos enseñara muchas cosas y hasta hoy día jamás nos ha dejado. A pesar de que ella tiene dificultades, a pesar de que pasan cosas difíciles, siempre ha estado allí.
Y nosotros sabemos cuando no nos contesta, cuando no puede contestarnos. Sabemos que de repente está sufriendo algo difícil y solamente nos metemos en oración y le decimos: Dios, la necesitamos también a ella. Este ministerio, muchísima gente tuvo que ver en este ministerio para que este ministerio se llegara a realizar. Desde que el que me empezó a ayudar desde primerito, cuando yo llegué al Evangelio, hasta ahorita. Todos los que tuvieron que ver para poder llegar a donde hemos llegado, pero todos tuvieron que ver, muchos tuvieron que ver. Muchos. La bendición de este ministerio le llega a muchos. Claro que muchos no la quieren, la bendición. Yo allí no puedo hacer nada. Pero todo el que puso su granito de arena, todo el que me ayudó a mí, a mi esposa, a mis hijas, yo no lo voy a olvidar. Y oro por sus vidas y me derramo delante de la presencia de Dios y le digo: Dios, no los dejes sin recompensa, Padre. Bendícelos, amado Jesús. Y Dios lo sabe que clamo y sabe que no estoy mintiendo el Señor. Que los que me hayan ayudado no quieran la bendición, ya no tengo que ver yo en eso. Pero todo el que ve estos videos y ve esta transmisión, también tú eres bendecido por causa de que me ayudaste, por causa de que lo diste a lo mejor todo en su momento para que yo saliera adelante. El Señor es quien coloca, el Señor es quien llama, el Señor es quien adiestra, el Señor es quien nos ayudó y nos dirigió en este ministerio. Antes no podía grabar los videos, tenía mucho tiempo que quería yo grabar videos y no podía porque no tenía el tiempo. No tenía el tiempo para grabar videos. Pero llegó el momento que el Señor me dio el tiempo para poder grabar los videos y aquí estamos, al pie de la letra, sirviendo al Señor con todo nuestro amor, con o sin finanzas, porque el estar en el camino de Dios no depende si traemos finanzas o no, sino que nosotros estamos enfocados en servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la pastora dice, mi pastora, cuando yo cometía errores me decía: no, hermanito, no le haga así, no haga eso no se hace, porque la guerra espiritual es muy estrictamente en disciplina. Para ser un guerrero debes entrar en disciplina y debes sujetarte al Señor y sujetarte a tu autoridad, porque no puedes entrar. Aunque seas un guerrero espiritual, no puedes entrar en todas las áreas, porque va área por área, área por área. No todos los demonios traen el mismo rango. Hay unos que traen más. Y a veces la unción no alcanza. Y el Señor fue capacitándome. Hay cosas, o muchas cosas tengo que yo consultarlas con mi autoridad, con mi pastora. Pero ella ya nos capacitó. Dios nos capacitó a través de su vida. Terminó la capacitación. Te digo, no teníamos ni para conectarnos en la vigilia. Y nos daba vergüenza decirle a nuestra pastora, mi pastora, pues, ni para el salvo traíamos, ni para el salvo, no le podíamos marcar. Pues, ¿cómo? Para la vigilia. Porque la vigilia era pues interceder, era interceder por mucha gente, era orar por nosotros mismos, era bien hermoso y así duramos mucho tiempo. Terminó la vigilia, el Señor empezó a bendecirnos, empezó a tocar personas, fíjate cómo ocurrió, cómo Dios tenía diferente
la bendición hacia nuestras vidas. Empecé a ministrar mucha gente de otras ciudades por teléfono. Las empecé a ministrar, les empecé a orar, empecé a ayudarles en la guerra espiritual. Y así empezó este ministerio, ayudándole a la gente a liberar de otras ciudades. Y las misiones que el Señor nos entregaba. Y tratamos de cumplir al pie de la letra las instrucciones del Espíritu Santo. Y tú muchas de las veces te preguntas, pero ¿cómo son las instrucciones del Espíritu Santo? ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo puedes ser dirigido por el Espíritu Santo? En oración, en búsqueda, en entrega. Y empecé yo a ministrar a mucha gente. Tanto que a veces estaba hasta comiendo y dejaba el plato. Antes no había nada en mi mesa y ahora sí había en mi mesa alimento. El Señor nos empezó a bendecir. Y ahora sí había alimento en mi casa, en mi mesa. Mis hijas tenían alimento, mi esposa tenía alimento, yo tenía alimento. El Señor empezó a bendecirnos con lo que nos hacía falta. No teníamos en concreto dónde vivíamos, pues no sabíamos si nos íbamos a ir de donde vivíamos, no lo sabíamos, porque no era de nosotros, totalmente. Y el Señor empezó a bendecirnos. Empecé, en donde vivíamos, no teníamos los recursos, no estábamos equipados en casa, no había lo que se necesitaba, y el Señor empezó a bendecirnos. Empezó a llegar del norte, del sur, del este, del oeste, empezó a llegar la bendición. Y cada vez que me llegaba una bendición, cada vez que me llegaba algún accesorio, algún aparato, yo decía, Dios, que podíamos comprarlo, que podíamos ahorrar para comprarlo, no sé. Y yo lloraba porque decía, Dios, fueron muchos años, papi. Así le decía yo al Padre, ¿verdad? Porque debes de ser amoroso con el Jehová de los ejércitos, debes de ser amoroso y auténtico. Y yo le decía, papi, pero fueron muchos años, Señor. Ahora te lo cuento como testimonio porque esa etapa ya no la volvimos a pasar. Ese proceso ya no lo volvimos a pasar porque pasamos el examen. Oí una palabra que me dijo el Señor, aprobado. Me dijo aprobado. Ya no hemos vuelto a pasar eso. Ya no lo hemos vuelto a pasar. Eso que vivimos y eso, no hemos vuelto a pasar nada de eso. Ahora Dios nos bendice, nos abre puertas, Él sabe cómo nos sostiene. El Señor es hermoso. Y seguí confiando en el Señor, sí. Porque yo le oraba al Señor y le decía, Señor, sé servirte en la escasez. Sé servirte con todo mi amor cuando no hay ni nada en la mesa, cuando no hay ni para irnos a la iglesia en taxi, en camión o en el bus o en transporte o en el Uber, no tenemos tenemos que caminar. Y así fue por mucho tiempo. Ya cuando pasó el tiempo, ya nos íbamos ya más cómodos, ya más tardecito, ya nos íbamos hasta comidos a la iglesia, nos íbamos hasta comidos, ya no nos íbamos caminando, ya traíamos para el transporte. Y muchas cosas empezaron a fluir. Pero en vez de yo alejarme de Dios, cuando ya estaba recibiendo la provisión, la economía, en vez de yo alejarme, decidí seguir adelante igual y bendiciendo la obra de Dios. El Señor me movió de la iglesia, me dijo, hijo, vas a abrir un ministerio. Hace tiempo me dice, vas a abrir un ministerio. Yo no sé, yo decía, Señor, pero yo aquí estoy a gusto, Padre.
tengo pues, un liderazgo, estoy trabajando, Señor. Dice, te vas a mover de este lugar, te voy a llevar a otras ciudades, te voy a llevar a otro lado. Y obedecí al Señor. Fui y hablé con mi pastor en ese tiempo, le di las gracias, le dije, muchas gracias, le di las gracias porque me abrió las puertas de su iglesia, me abrió las puertas, me ayudó, me capacitó, nos ayudó, y oro todos los días por él, en mi devocional. Le digo, Padre, bendice a tal, bendice al pastor tal, bendice a la pastora tal. Bendícelos, Padre. Ni yo entendía el ministerio, menos se los podía explicar a alguien. Ni yo lo entendía, así es de que cómo se los podía explicar a alguien más. Y le dije en ese tiempo a mi pastor, le dije, bendígame, vengo por su bendición, vengo a que me bendiga, porque yo ya me voy. El Señor me está llevando a otro ministerio, me está llevando a otra ciudad. El Señor me está sacando. Y muchas de las veces te pones a pensar y dices, sí, serás tú, Señor, o me estás sacando el otro. Pero sí fue Dios. Decía mi pastora, mi pastora me decía a mí, cuando vayas a hacer algo y sientes paz, viene de parte de Dios. Y yo sentía una paz bien hermosa cuando yo fui con mi pastor. Y le di las gracias. Me dolió, sí, me dolió el verme ido. Me dolió. Pero yo no salí mal de ese lugar. Donde me tendieron la mano, donde me echaron la mano, yo no salí mal de ese lugar. Fui, les di las gracias, les dije gracias por todo. Muchas gracias. Bendígame porque ya me voy. Y te digo, no sabía cómo explicar el ministerio porque ni siquiera yo lo entendía todavía. Yo no sabía que iba a grabar videos, yo no sabía que iba a abrir un lugar, yo no lo sabía. Solamente me dijo el Espíritu Santo, muévete. Y le digo, sí, Señor, así sí, Padre. Así sí, Señor, y me moví. ¿Me dolió? Sí me dolió. Pero estoy obedeciendo a Dios. Y si en el camino, porque muchas de las veces nosotros ofendemos o nos portamos mal de repente. Todo eso yo le dije al Señor, si en algo yo fallé, donde yo estuve en la iglesia, donde me ayudaron, donde me prepararon, donde me echaron la mano, me tendieron la mano los hermanos, yo no me olvido de ellos, Padre. Sigo orando por sus vidas, sigo pidiendo por ellos para que permanezcan en el Evangelio, permanezcan en su palabra. Dios ha obrado de una manera especial en mi vida. Y Dios está obrando. Ya el pastor me bendijo, me dijo, Dios te bendiga, donde te pares tú eres de bendición, y me bendijo. Salí con bendición. Pero yo no sabía que iba a abrir un lugar, que iba a abrir una iglesia, yo no sabía que iba a grabar videos, yo no sabía nada de eso. El Señor no me lo había revelado todavía. Solo me dijo, muévete. Y como yo era obediente, pues me muevo, Padre. Y aquí estoy, creyéndole al Señor. Eso es una parte del testimonio sobre las finanzas, sobre la economía. Tú muchas de las veces dices, pero es que yo no tengo para dar. Por eso no tienes. Porque no le has dado la oportunidad a Dios de entrar en tus finanzas. ¿Cuándo vas a dejar a Dios que entre en tus finanzas? Este es el momento, si no tienes. Este es el momento que dejes entrar a Dios en tus finanzas, que dejes entrar a Dios en tu vida. Muchas de las veces uno ni estando enfermo,
lo dejas entrar al Espíritu Santo, dejas entrar a Dios. Porque son espíritus que están atacando tu cuerpo y hay una posición demoníaca allí. Pero este es el momento de que dejes entrar a Dios. Déjalo entrar. Esta es una parte de testimonio de mi vida, de lo que yo viví, de lo que yo pasé. Y que sí tuve muchas dudas de retractarme y decir, Señor, mejor me... Pero pues si me iba de donde venía, allá estaba peor. Porque ahora no cambiaba el Señor la situación de la economía, pero yo estaba siendo libre, mi familia estaba siendo libre, siendo sana. Era un gozo, es un gozo servirle al Señor, servir en su obra. Por eso es que yo no te puedo exigir más de lo que yo no hice. Solamente te impulso y que salgas adelante, porque Dios te va a ayudar para que salgas adelante, así como me ayudó a mí, te va a ayudar a ti. Dios está obrando de una manera especial en este ministerio. Recuerdo mucho a Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te vas a ir donde yo te voy a mostrar. Pero no se lo mostró antes de salir, ¿verdad que no? Se lo mostró ya cuando él salió. Y así a veces me pongo a pensar, yo digo, me dijo, muévete, sal. Pero yo dije, pues ya en el camino me fue revelando qué es lo que hay que hacer. Bueno, quise compartirte algo de mi vida, algo de mi testimonio. Dios nos ha bendecido. No volví a atravesar ese proceso de escasez, de ruina, destrucción. No lo volví a atravesar. No he vuelto hasta el día de hoy a pasar esa situación. Porque oí una voz que me dijo, aprobado. A lo mejor he pasado otras situaciones, otros asuntos, otros problemas, pero regresar a la escasez, a estar en la ruina, endeudado, ya no. Porque una vez escuché una voz del Espíritu Santo que me dijo, aprobado. Las personas que yo les debía dinero, ¿sabes qué empezaron a hacer? Cuando el Señor me empezó a dar economía, yo las empecé a buscar. Y hoy me puedo parar aquí y nadie me puede señalar en esa forma. Porque yo las busqué y les dije a hermanos y a personas inconversas que no eran hermanos, también les debía. Porque cometí muchos errores financieramente. Me metí en un lado, me metí en otro. Cometí muchos errores financieramente. Y esas personas las empecé a buscar porque el Señor me las iba recordando. Hey, le debes a tal. Y yo pues no me acordaba, ¿verdad? Según yo. No me acordaba. No me acordaba. Y me acordaba, pero tenemos alguien que nos recuerda. Cuando tú le sirves a Cristo, cuando tú estás entregado al Señor, Él te recuerda, no te preocupes. O te dice, ve y dale a tal, ve, llévale a tal, bendice a tal. Y te pone carga en el espíritu y no te suelta hasta que sueltes lo que te está diciendo el Señor. Y empecé a buscar a las personas que les debía, una por una, de la más chiquita a la más grande. Y no volví a pasar escasez, ¿eh? O sea, estaba pagando de la más chiquita a la más grande, pero yo no volví a pasar escasez, ya en mi mesa siempre había comida, siempre ha habido comida, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Siempre ha habido comida. Ya no volví a pasar yo eso, porque yo le creía a Dios. Dice la Biblia que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Y empecé a buscar a la gente que le debía. ¿Y sabes qué me decía la gente? Colocó gracia
colocó gracia en mí. ¿Y sabes qué me decía la gente cuando yo la buscaba? Oye, pero yo te debo tanto. Dice, no te preocupes, Jaime, nomás dame la mitad. ¡Ah, bendito! Y yo ya llevaba pelo por lo que le debía. Dije, pues a lo mejor puede ser que hasta algo extra por el tiempo que no le di lo que le debía. Pero no, al contrario, me decían, nomás dame la mitad. Y quedamos saldados. Es más, yo ya ni me acordaba, me decían. Le dije, pero yo sí. Porque yo no me puedo, porque yo todavía no grababa videos, todavía en ese tiempo no habíamos abierto iglesia, no habíamos abierto un ministerio. No, pero ya me estaba preparando desde allí, buscando a las personas que yo le debía. Y hubo una persona que llegué y le dije, oye, hace años yo te pedí este dinero y vengo a dártelos. Claro que si tú me dices que es otro poquito por los años que no te los di, pues le vamos a ver cómo le hacemos. Dijo, mira, Jaime, nomás dame lo que yo te presté. Nada más, no me des nada más. Y le dije, Dios, pero antes de ir a buscar a la gente que le debía, yo oraba y le decía, Dios, ten misericordia de mí, porque no quiero regresar a repetir el examen, a repetir el proceso de escasez. No quiero regresar a eso, Padre. No es que tenga miedo, no tengo miedo. Y Dios lo sabe que no tengo miedo. Ni mi esposa, ni mis hijas no tienen miedo de regresar al pasado, de regresar a que no haya nada en la mesa. No tienen miedo ya porque yo las preparé y les dije, en la vida puede ser que pase uno de todo. Y así como hoy tienes, el día que no tengamos, dale gracias a Dios. Ahora con más fuerza. Bueno, empecé a buscar a las personas y ya luego me fui con los hermanos en Cristo. No me dijeron, ay hermano, pues se la perdono la deuda. Una persona, un hermano me dijo, porque yo llegué y le dije, hermano, yo tengo entendido que con usted yo estoy pendiente. Y aquí está, hermano. Nomás que no sé exactamente cuánto es. Se me había olvidado. En verdad se me había olvidado, ahí sí se me olvidó. Cuánto era de tantas personas que yo le debía. Y me dice, hermano, yo lo quiero mucho a usted en Cristo Jesús y lo admiro, o sea, no me dijo te admiro, sino dijo eres un ejemplo, dice, porque a pesar de que todo lo que has vivido, no te das por vencido y sigues adelante al pie del cañón. Antes yo tengo que aprender de ti. Así es que conmigo queda saldada la cuenta, a mí no me debes nada. Lo único que tenía que yo hacer es ir a enfrentar la situación y decirle cuánto era. Es lo único que tenía que hacer. Y él dijo, no es nada. No me debes nada, te la perdono. Y siempre me acuerdo de ellos. Y eso es algo que Dios hizo en mi vida. Vi su mano, empecé a ver su mano. Y luego fui con otra persona, otro hermano, hermanos que me ayudaron muchísimo en el Evangelio, que me tendieron la mano. Y fui con ellos porque también les debía. Y me dicen, le digo, hermano, tengo una cuenta con usted. Me dice, mire, hermano, ¿cuánto era? Me dice. Le dije, no, pues es tanto, pero ya tiene pues hartito, hermano. Le dije yo así, porque nosotros los hermanos somos muy alegres, no somos personas amargadas, somos alegres, pero en lo que amamos, en lo que bendecimos. Y me dice el hermano, pero no se preocupe, con la mitad quedamos saldados. Pero él da de cuenta que me ayudó muchísimas veces, me sembró.
Me sembró economía, me sembraba finanzas, me decía, no te preocupes. Me ponía comida en la mesa cuando no había nada. Me llevaba alimento, le daba a mis hijas alimento. Y me dijo ese día, pero no se preocupe, hermano, con la mitad, si usted trae el dinero, con la mitad quedamos saldados, pero nos dio muchísimas veces. Iba a la casa y decía, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Porque había veces que no íbamos a la iglesia porque andábamos bien desanimados y decíamos, Dios, pues yo mejor aquí me quedo, pues no me resuelves nada, Padre, sigo en la misma. Me oigo como ya con alguien que se está quejando, que pues es que sí me quejaba de repente, le decía, Dios, pues te sirvo con todo mi amor, me llaman por una liberación, voy a hacer la liberación, me llaman para hacer algo en tu obra y yo me voy hasta de repente pedía prestado para ir a servirle al Señor y hasta que un día me dijo el Padre, no pidas prestado, pida servirme, si no puedes ir no vayas. Así me dijo el Padre, y papito hermoso, que se haga tu voluntad, Señor. Y hoy esos hermanos los tengo en mis oraciones y los bendigo cada vez en mi devocional. Los bendigo en mi devocional. Y muchos empezaron a perdonarme las deudas. La mitad, unos me las perdonaron, otros les pagué la mitad. Y hasta hoy día los busqué a todos y si por ahí alguno me quedó alguno, pues, pero yo tengo entendido que no quedó ninguno. Todos fueron saldados, me puedo parar aquí. Ahora sí que con toda la confianza y puedo compartirte la palabra porque soy un testimonio para tu vida. Y muchos que me conocen pueden decir, sí me pagó, yo le perdoné la mitad. Bueno, eso es algo de nuestras vidas. Ya no hemos vuelto a cursar ese examen, ya no hemos regresado a ese proceso porque fuimos aprobados. Y así hoy día tú puedes estar siendo aprobado ya, en este momento. Bueno, Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, Dios siga obrando en tu vida de una manera especial, Dios te bendiga, Dios esté contigo, te bendigo en el nombre de Jesús y que la gracia y el favor se siga derramando sobre tu vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Suscríbete al canal, dale like, comparte los videos, mándanos un mensaje, mándanos tus sueños. Háblanos, mándanos un mensaje si necesitas ministración de oración. Te vamos a ministrar personalmente. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo.